Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Hoy es la primera sesión del ciclo de conferencias que organizamos dentro del máster de Sistemas Inteligentes en Energía y Transporte, que conocemos coloquialmente con el nombre de Smart City, y este ciclo de conferencias pues está impulsado, patrocinado por la Cátedra Indra, Sociedad Digital, que me honro en dirigir. El profesor Jesús Vizcarri tiene la amabilidad de dejarme que utilice el público como público cautivo para este tipo de cuestiones y agradezco vuestra presencia, espero que podáis disfrutar del ciclo en su totalidad y desde luego de la charla de hoy. Mi nombre, no lo he dicho, mi nombre es Joaquín Luque y os acompañaré a lo largo de estas conferencias que iremos organizando a lo largo de las distintas semanas. Y hoy vamos a dar la primera conferencia, la conferencia inaugural de este ciclo. Y para ello tenemos el tremendo orgullo de contar con un ponente de lujo, con Rafael Sánchez Durán. Tiene un currículum que ha resumido en un folio y yo voy a resumir la mitad de la mitad, pero no dejará de resultar espectacular. Rafael es director general de Endesa en Andalucía y Extremadura. Nadie mejor que él para hablarnos del tema de los sistemas de energía y los aspectos inteligentes de los sistemas de energía, que también domina y conoce muy bien. Rafa comenzó su carrera profesional en el año 1991 en Sevillana Electricidad, luego dio un salto al sector de las telecomunicaciones, donde fue director de Planificación Estratégica y Desarrollo Corporativo del grupo AUNA, AMENA y AUNA. En 2005 vuelve a la matriz, vuelve a casa, ya a Endesa y fue asumiendo diferentes posiciones ejecutivas. Fue director de Desarrollo Estratégico, jefe de Estudios y Análisis Energéticos, jefe de Análisis Industrial y Fondos Públicos, y en 2017 vuelve a Sevilla, porque estuvo en otras partes de España, vuelve a Sevilla en 2017 como director de Relaciones Institucionales y Desarrollo. Además de su trayectoria profesional, él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, es también máster MBA por San Telmo y es doctor, ingeniero informático por la Universidad de Sevilla. Por cierto, el primer doctor ingeniero informático con mención industrial, es decir, con aplicaciones industriales, con una vocación industrial de su tesis doctoral. Rafael, además, es un colaborador habitual del mundo académico, en concreto de la Universidad de Sevilla, y por eso se deja engañar de vez en cuando para impartir estas conferencias. Es colaborador tanto de la Universidad de Sevilla como de la Universidad de Málaga, y aparte de otras muchas actividades, voy a destacar que es investigador del Club Español de la Energía, es miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía, del Smart City Cluster, de Sevilla Futura y del Parque Tecnológico de Málaga. Es impulsor de los proyectos industriales de E-City Sevilla y E-City Málaga, que si no los conocéis, esos proyectos, os invito a que los conozcáis, son proyectos de una gran proyección y de un gran futuro. Y es también, last but not the least, es voluntario en la Fundación Integra y en Energías Sin Fronteras. Rafa, para nosotros es siempre una satisfacción tenerte este año, especialmente por las especiales circunstancias, y te agradezco mucho tu presencia aquí. Cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Joaquín. Pues, además de amigo, Joaquín fue el que me dirigió la tesis y el que me enredó para que, a pesar de los años, pues estuve siendo alumno hasta hace un par de ellos, ¿no? Mi matriculada estuvo hasta hace 2 años. Y yo os animo a que no dejéis nunca de seguir evolucionando, de seguir estudiando. Esto es un privilegio, es una tarea permanente la que tenemos que tener de seguir con ese conocimiento, ¿no? Yo voy a hablar de la década de la electrificación y os podéis imaginar que tenemos un lío tremendo en el sector de la energía. Estamos pasando desde crisis de subida de precio hasta ahora una guerra prácticamente en Europa en la puerta, ¿no? Y todo eso está afectando a las materias primas y, entre otras, pues a la energía, al gas, al petróleo y, en definitiva, a la electricidad. Y a pesar de ello, yo en la ponencia que quiero traer a este máster Smart City es
que vamos a entrar en la década de la electrificación. O sea, entrar en la década de la electrificación, ¿qué quiere decir? Que el peso de la electricidad sobre la energía final va a seguir creciendo, pero no crecer a un ritmo moderado, sino va a tener que duplicar su tamaño en los próximos años. ¿Por qué? Pues esa tesis se basa en, a través del vector eléctrico, es cómo se pueden incorporar renovables, ¿no? O sea, si todos los objetivos que voy a tratar de exponeros de descarbonización, de bajada de las emisiones, tienen que pasar por alguna forma de seguir haciendo iluminación, calefacción, transporte, pero que eso se pueda hacer de forma sostenible en el planeta, eso implica que tendrá que pasar primero a la renovable, y la renovable hoy en día la única forma, y trataré de demostrarlo, va a ser a través de la electrificación. Por eso veremos en toda la sesión que la electrificación tendrá un peso muy específico. No sé si se me ha ido muy atrás o voy a ver si aprendo un poco a manejar. Sí, se me ha ido como muy atrás. Traigo muchas pantallas, pero se quieren organizar de esta forma. Hablaremos de coyuntura, de lo que está pasando en la esfera internacional, las tendencias, la demanda, la relación entre la energía y la economía. Ahí vais a ver que están íntimamente vinculadas. Cuando va bien la economía se consume más energía, hay una correlación permanente. Hablaremos de la descarbonización. ¿Cuál es la huella ecológica? ¿Cuánto estamos sacando del planeta cada año? ¿Es sostenible? ¿Vamos a tener problemas a futuro? En base a toda esa, tendremos un apartado que trata de llegar a unos escenarios que pretenden tener emisiones cero en el 2050. De aquí hasta el año 2050, y eso está prácticamente pasado mañana, tenemos que hacer cero las emisiones. Esta es una provocación. Reinventing Fire, lo que quiere decir es que tenemos que volver a las cavernas para encontrar un suministro energético que nos cambie realmente la forma y la vida, ¿no? Y el Reinventing Fire, que es un libro de un americano que se llama Amory Lovins, inspira toda una corriente de abandonar el petróleo, el carbón, el gas, e irlo eliminando paulatinamente para quedarnos en ¿qué? En la electricidad de origen renovable. Y por último, temas a resolver. Estos temas a resolver vais a ver que son temas de debate que están sobre la mesa, y eso quisiera que lo hiciéramos muy interactivo también. El papel de la nuclear, ¿la necesitamos o no la necesitamos? ¿Por qué están subiendo los precios? ¿Qué pasa con eso del hidrógeno? Todas estas preguntas que están sobre la escena, pretendo que tratemos de resolverlas. Cuando veáis que algo no se entiende, me paráis y decir, Rafa, eso no lo entiendo, y a partir de ese momento lo volvemos a mirar. En coyuntura vamos a empezar a ver qué está ocurriendo en este momento. Y yo para ello lo que voy a apoyarme es... Esto pasa a nivel de menú, pero ando un poco liado. Al centro. Es que está pasando... Ahora, perdón. Ahora. Indicadores. ¿Qué está pasando en el mercado? Bueno, vamos a empezar a mirar primero la demanda, ¿no? En la demanda... Ahora, está saliendo un poco más rápido. Es que la pantalla es lista. Depende de cómo le dé, salen más cosas o menos. Esta es la demanda peninsular. O sea, en teravatios hora, nuestro país está consumiendo del orden de 246 teravatios. Y fijaros que ya esto va marcando un fuerte crecimiento, una tendencia de ir subiendo, ¿no? Esto forma parte de la electrificación. O sea, el que consumamos mejor implica que, y eso se llama eficiencia energética, que haremos un mejor uso por cada unidad producida, sea de cualquier tipo de combustible, sea de la propia electricidad, pero si vamos electrificando usos que inicialmente pertenecían al sector de los hidrocarburos o del carbón o cualquiera de ellos, vamos a ver cómo va tomando mayor protagonismo. Esta es la comparación de un año de planificación respecto a otro. Siempre hacemos planificaciones a 3 años vista como mínimo en las empresas, ¿no? Bueno, pues porque veáis cómo el año pasado estábamos viendo de 248 a 258 teravatios con 10 teravatios de subida, y que por la crisis que estamos viendo de salida del COVID, crisis económica, y aquí no está metido lo que puede ser el efecto de Ucrania, pero está a la baja, y esto incluye pues elementos que no dejan de estar pues reduciendo un poco esa tendencia. Vais a ver también los precios del mercado, y fijaros que los precios del mercado, para una tendencia natural que teníamos alrededor de los 47, 48, 49 euros el megavatio, esto es lo que nos han estado bombardeando en los telediarios cada día. Decía, pues ha subido
a 200, 220, hemos marcado el récord del domingo más caro. Fijaros que realmente aquí lo que ha pasado ha sido que ha subido un 80%, un 71%, mejor dicho, desde una planificación anterior a esta. Se prevé que volvamos a la normalidad, pero vamos a tardar tiempo, que eso también conviene saberlo. El Producto Interior Bruto. Estos son siempre variaciones que vamos a tener en mente, porque siempre se daba una proporción de que por cada punto de Producto Interior Bruto la energía crecía 1,1 puntos en términos de la energía eléctrica, ¿no? Esa es una regla que se vino a dar hasta el año 2008, y después lo veremos en una gráfica. Es decir, si el PIB, que es el Producto Interior Bruto, crece a 100, a 110, pues normalmente la energía eléctrica iba siempre un 10% por encima de esos crecimientos. Haría 110 o subiría al 10% de 110 también, ¿no? El IPC empieza a preocupar bastante. Estos son los costes de las materias primas. Estas previsiones están quedando ya desactualizadas con lo que estamos viendo en estos momentos. Y también se suele mirar las commodities, ¿no? Y os hago esta breve introducción porque se habla del Brent, que es una forma de medir el precio del crudo. Como veis, las tendencias son bastante estables en el tiempo. Esto habla del poder que tienen los países exportadores del petróleo. Suelen tener bastante control de precios. El CO2, ¿qué es el CO2? ¿Cómo se le pone precio al CO2? Bueno, pues el CO2 es un mecanismo que también veremos después, donde por consenso, para evitar las emisiones, se va a penalizar a una serie de sectores, el eléctrico, algunas actividades industriales, ahora se empieza a meter también los sectores difusos, y lo que se pretende es que, igual que cuando yo en una central de carbón meto hulla, lignito, turba, pues que como tiene un factor de emisiones, el factor de emisiones es cuánto CO2 emite por cada tonelada que voy quemando de esos combustibles, que también el propietario de esa central pague por las emisiones. Una forma de desincentivar que se produzca con emisiones de CO2. Y lo veremos después también con algún caso, algún ejemplo. Una central de carbón que emite mucho más que una central de gas, pues tendrá una penalización mayor basada en cuánto cotiza el precio del CO2. Y eso lo vamos a estar viendo porque se internaliza a la hora de poner los precios a funcionar. Veremos el ejemplo con el gas, porque seguro que habéis visto también en las noticias que las subidas de precio están muy vinculadas al gas. Y después os daré un poco la razón de cómo se traslada ese precio del gas al precio del kilovatio. Fijaros que todo va de subida, un 40%, un 73%. El TTF es el hub de gas holandés, que esto hay como ciertos convencionalismos y son referencias, igual que se dice, pues el Euribor o el IPC, son referencias que se utilizan. Bueno, pues el TTF es la referencia que solemos utilizar para los mercados del gas, que es un hub de gas que concentra una serie de compras y ventas alrededor de Holanda y se toma como referencia. También está el punto virtual, el PVB, que esta sería la referencia española, y bueno, tanto en una como en otra, fijaros que un 140%, o sea, lo que ha cambiado de un año respecto al otro es que se ha multiplicado pues prácticamente por vez y media estos valores, ¿no? Vamos a hablar de demanda de energía. Y para hablar de demanda de energía, vamos a ver esa comparativa que decíamos. Si el PIB, el Producto Interior Bruto, sube o baja, ¿qué ocurre con la energía? Bueno, estos son los valores y el pronóstico que tiene el Banco de España de salida de la crisis. Durante la crisis cayó el PIB un 10,8%. El PIB es como la suma, el agregado macroeconómico que tiene todo el valor de las empresas. O sea, el PIB se puede calcular como el valor añadido bruto de todas las empresas sumado por cada uno de los CENAE, por cada una de las distintas actividades que tienen los sectores, sea el textil, hotelero. Todos esos CENAE suman y dan el PIB. Bueno, pues cuando sufrimos la pandemia, la parada de actividad, pues la economía se paró un 10,8%. Para haber tenido siempre un ritmo de un 2%, que era un poco pues, un ritmo estable de crecimiento contenido, aquí sufrimos ese 10%. Y aquí se produce una cosa que los economistas le llaman un rebound effect. Ese rebound effect es el efecto rebote, por traducirlo a nuestra lengua, ¿no? Esto quiere decir que debería de producirse una Z, un valor del mismo tipo, pero el rebote podrá ser igual o no igual, pero fijaros que en este caso no hemos tenido un más 10%.
ese más 10% aquí se ha quedado en el 5%, se ha quedado en la mitad. Es como si la recuperación económica no hubiera llegado a alcanzar el nivel para que después de esto vuelva al 2%, que sería un poco lo normal en lo que se entiende por los ciclos de la economía. Pues si antes decíamos que por cada producto de PIB el consumo energético se movía también en un punto aproximadamente por encima o por debajo, vamos a ver qué ha pasado con la demanda eléctrica peninsular del año 2021 respecto al 2020. Bueno, pues tenemos 242, en este caso gigavatios hora, que ha sido un 2,4%. Aquí hay un valor que pone ajustado de temperatura. Esto es como si quisiéramos homogeneizar el valor de la energía descontando si el año ha sido frío o cálido, porque eso provoca, o sea, un grado que suba o baje cambia y altera lo que es el ritmo normal. Entonces lo que se suele hacer es compararlo siempre con el crecimiento ajustado de la energía. Es decir, si la demanda ha crecido un 2,4 y el crecimiento ajustado ha sido de 1,7, el diferencial ha sido que hemos tenido días de calor o días de frío que han hecho que minoren o aumenten el consumo eléctrico en ese año. Hay dos conceptos que se suelen medir, que son los heating degree days y los cooling degree days, que son los días con necesidad de calefacción o los días con necesidad de frío. Y quedaros con esto porque después cuando hablemos de cambio climático vamos a ver qué está pasando con cada uno de ellos, si vamos a tener más días de calor o más días de frío. Y ahí os dejo la pregunta para que después me deis vuestra opinión. Pero cuando cogemos esta gráfica y ahora sí empezamos a compararla, esta sería la serie histórica del PIB. Fijaros que hemos tenido un crecimiento por encima del 3%, la crisis del 2008, que no os acordaríais porque estaríais seguramente o viendo Doraemon o con otra cosa. En este momento se hundió toda la construcción, fue el crecimiento del sector del ladrillo, año 2008-2009. Tuvimos esa misma recesión que hemos tenido aquí, pero fijaros los tamaños de diferencia, lo que ha sido un COVID a lo que ha sido una crisis de un sector. Llama la atención, ¿verdad? Bueno, ¿qué pensáis que puede haber pasado con la electricidad si la superponemos en todo esto? Aparecen también unos conceptos de eficiencia energética, que es decir, que para la misma unidad de producción económica puede que tenga menos recursos, menor necesidad. Y os pongo un ejemplo. Cuando cambiáis una bombilla de casa de 50 vatios por una de LED, estamos cambiando por otra de 5. Habéis dividido el consumo por 10 y los lúmenes que tenéis en la habitación son los mismos. Bueno, pues con ese mismo principio, que es aplicable a frigoríficos, lavadoras, coches, todo lo que son elementos de consumo de energía, sean eléctrica o de cualquier otro tipo, vamos a ver que desde ese año 2000 hasta el 2020, que son más de 20 años los que tenemos de serie histórica, vamos a ver que ha aparecido el fenómeno de la eficiencia energética. Y lo tenéis aquí. Fijaros, si hiciéramos elasticidad, elasticidad es cuando dividimos la variación relativa de un parámetro respecto a la variación relativa de otro. Es decir, si dividimos el incremento del PIB por el incremento de la demanda, si fuera 1, quiere decir que van al mismo ritmo. ¿Dónde tenemos eso? Aquí. Aquí tenéis, por ejemplo, que se superponen completamente los valores, ¿no? Pueden llegar a coincidir. Es decir, has tenido prácticamente un 3,6 y un 3,8. Ese año ha sido una elasticidad muy cercana al 1, ¿no? Bueno, pues en todos estos años, antes del 2008, la elasticidad era de 1,1, es decir, se producía un efecto amplificador. Yo, por cada unidad económica que crecía la economía, tenía que meter en la electricidad un 10% más, un 110. O sea, si era 100, pasamos a 110 que antes mencionaba, ¿no? Eso después de la crisis del ladrillo del 2009, y empiezo aquí a desvelar alguna información que tendréis a vuestra disposición, aquí teníamos elasticidades de hasta el 1,3, y a partir de este momento y hasta el presente, lo que tenemos al final es, desde la recuperación económica del 2013, la tenéis ya por aquí, empieza a subir, a recuperar valores positivos, ya se queda la electricidad por debajo, fijaros que se queda en el 0,7 aproximadamente, 0,8, tenía ese dato cambiado. El 0,8 quiere decir que por cada crecimiento solo la electricidad va al 80%. Eso quiere decir que tiene un factor implícito de eficiencia de un 20%. Y esto va a ser bueno para la economía. Es decir, la economía necesita que tengamos el mismo bienestar con menos recursos, menos consumo. Y eso se puede hacer. Entonces, en base a este principio, es todo lo que se mueve en la filosofía de la eficiencia energética y la sostenibilidad.
Pues bien, ¿qué está pasando en este momento? Y esto, estamos saturados completamente de noticias que todas impactan en la energía, todas tienen un efecto devastador. Esto es la geopolítica, como se suele conocer lo que está ocurriendo, ¿no? La escena de la energía es un escenario global. O sea, los precios, igual que habéis visto el TTF en Holanda, pues están las cotizaciones de dónde vienen los suministros y hay una serie de países productores y otros países que somos consumidores. Los países que somos consumidores no tenemos recursos autóctonos. Aquí teníamos un carbón nacional que prácticamente era piedra. Aquello tenía capacidad calorífica pues casi de la tercera parte que el carbón que venía de fuera. O sea, España no ha tenido nunca ni petróleo, ni gas, ni carbón en unas cantidades como para lo que es su propio consumo. Entonces somos países dependientes del resto. Entonces, cuando a los factores que normalmente tiene la geopolítica de la energía, que estábamos en recuperación, ¿qué ha pasado? Pues que como se producía ese rebote que veíamos antes, ese efecto, toda la economía que estaba parada de repente se tenía que poner en marcha. Lo que antes había sido, parábamos las fábricas porque todo el mundo en las casas, de repente China, sobre todo, y Asia, los países productores de bienes y de productos, quisieron poner la maquinaria en marcha como para recuperar lo que no se había hecho en el momento anterior. Construcciones, ventanas, si tenemos que hacer equipos, electrónica, todo lo que tenía el mundo de los microprocesadores, eso ha provocado una ruptura en muchos elementos de lo que es la cadena económica de producción. Y se ha visto como un contenedor que se movía en barco ha subido su precio en 10 veces, o que ha faltado gas y por eso también se estaba provocando un efecto de subida de precios. Cuando tú tienes poca materia de una cosa, hay una curva en economía que se llaman las curvas de oferta y demanda, pues tener poco producto implica que se sube el precio. Es como el regateo, ¿no? Dice, me queda el último, ¿quién lo quiere? Se produce una subasta casi de ese último recurso, ¿no? Pues bien, lo que está pasando después de esa recuperación se le conoce como un shock de demanda. Un shock de demanda quiere decir que ha crecido tanta las necesidades de volver a poner en marcha la economía que ha hecho que suba mucho el precio del gas, el precio de los microprocesadores. Sabéis que ha habido problemas de entrega en los vehículos nuevos, no había forma de fabricarlos, y diferentes materiales, que no quiero tampoco entrar mucho más en eso por centrarme solo en la energía, ¿no? Bueno, pues eso era antes del conflicto, pero a todo esto se le añade además el conflicto de Rusia con Ucrania, ¿no? Se estaba construyendo un gasoducto, Rusia atraviesa por Ucrania para abastecer a Alemania. Alemania tiene una dependencia del 40%. Yo, como digo, no estamos aprendiendo más de energía en nuestra vida que ahora. Ahora toda la población sabe lo que es el pool, dónde se subasta, si el precio es caro, si es alto, cuánto dependen los países unos de otros, porque hay mucha cultura de la energía en este momento de crisis, ¿no? Pero fijaros que Alemania estaba esperando un segundo gasoducto, que era el Nord Stream 2, y lo ha parado. Se está planteando una política de cerrar con Rusia como medida de presión. Eso lo ha hecho ya Estados Unidos y Reino Unido, como estáis viendo en las noticias prácticamente de ayer. Y sin embargo Europa no puede. Europa, la parte central, es una zona muy fría y que demanda mucho gas desde Rusia. El gas que entra por Argelia solo se queda prácticamente en España, en nuestro territorio, ¿no? No se ha conectado con Francia esa interconexión. Y eso quiere decir que la dependencia energética de Europa en toda esta crisis pues nos está haciendo que nos tengamos que tragar seguir comprando gas ruso. Digo nos tengamos, aunque sea alemán el que se está viendo más perjudicado. En nuestro caso no nos afectaría. Bueno, pues pararon la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que era imprescindible. Se están volviendo a plantear si las nucleares la abren. Y fijaros que Alemania, después del incidente de Fukushima, en un momento donde la nuclear estaba muy bien valorada, decidió cerrar todas sus centrales nucleares en esta década en la que estamos ahora mismo, ¿no? De hecho, su plan de cierre va a tener que pararlo y ver si lo puede o no lo puede hacer. No es porque haya un planteamiento de la nuclear, sí o sea, la nuclear a nivel de tecnología es una tecnología más. Lo que pasa es que tiene un factor político y un factor de riesgo añadido que le hace que en muchos países no se quiera seguir con esa tecnología. Pero hoy en día, cuando te falta energía, se va a volver a reabrir el debate de la energía nuclear. Y eso lo vamos a ver también
en próximas semanas, ¿no? Los flujos comerciales, todo lo que está haciendo la posición respecto a la OTAN. Bueno, esto lo que está pasando viene a resumirse en un mapa, esto lo hace Standard & Poor's, esto para que veáis un poco lo que es la geopolítica, lo que es la estrategia, lo que puede hacer un cuartel general en el mundo militar, en la economía también funciona igual. O sea, en la economía los estrategas pues están viendo qué está pasando con la finanza, con la parte económica, qué está pasando con la tecnología y con el clima, ¿no? Y toda esta nube, esta maraña de flujo, que realmente lo que se está hablando de los flujos, de las relaciones causa-efecto, pues lo que está afectando es a la deuda, al crédito, al suministro de energía, al cambio climático. Es decir, esto puede ser una especie de cuadro de mandos de lo que está ocurriendo en Europa en este momento. Esto tenéis aquí la referencia de Standard & Poor's que publica por si tenéis interés en profundizar más en estos conceptos. Pero igual que se utiliza la estrategia para la parte militar, para la economía y para las empresas, se utilizan esquemas también muy parecidos. Y esto es lo que se conoce como geoestrategia y la economía global, ¿no? Pues bien, ¿qué está pasando en los precios de la luz? Vamos a resumirlo de esa forma, ¿no? La subida de los precios internacionales que antes veíamos en esa primera gráfica tiene en cierta forma una repercusión sobre los precios eléctricos y después entraremos en si el pool. Si no entendéis algo, me paráis y lo detallo un poco más. Pero el desequilibrio que está provocándose ahora mismo en el gas es el que está llegando al kilovatio, a lo que estamos nosotros en nuestras casas viendo cómo se encarece y cómo sube, ¿no? Y nuestro regulador ha ido tomando durante el año una serie de medidas para compensar esa subida del gas. O sea, el gas lo que le ha pasado es que se ha disparado y ha multiplicado, por los mismos argumentos que decíamos de los contenedores, de los microprocesadores, del cobre, todos los materiales que han tenido mucha demanda y han visto el encarecimiento, pues el gas ha pasado lo mismo. Asia, fundamentalmente, China, India, han empezado a demandar unas cantidades que no eran las cantidades que estaban habituadas a producir. Claro, no es lo mismo que China aumente un 10% su consumo a que lo haga Andorra. Estamos hablando de unas escalas que alteran completamente el escenario global. Bueno, pues lo que estamos viendo ha sido una colección del Ministerio de reales decretos, de ajustes, que casi todos han ido encaminados a quitarle la fiscalidad que tenía el kilovatio. Antes de esta crisis, en el kilovatio, prácticamente la mitad eran impuestos. O sea, estábamos pagando muchísimos impuestos. Estábamos pagando un IVA alto, un IVA de un 21%, que dentro de todas estas medidas se ha bajado al 10%. Había un impuesto a la producción, un impuesto de electricidad, es decir, la suma de todos esos impuestos acababan dando más del 50% de lo que eran los recibos nuestros eléctricos, ¿no? Cosa que hace que se encarezca. Bueno, pues el Estado ha renunciado a esa recaudación por la vía de reducir los tipos, aunque sigue recaudando mucho todavía porque los precios altos también implican que aunque sea un 10%, el 10%, una cantidad mayor, también sigue siendo una recaudación importante, ¿no? Pues bien, en el mercado de commodities, si le ponemos la senda de lo que pasó en el año pasado, y aquí tenemos el gas y el CO2, porque en la composición del precio vamos a ver que influyen en un mercado marginalista, que ahora explicaré qué quiere decir eso de mercado marginalista, vamos a ver que influye mucho la subida del gas, que fijaros que hasta octubre aquí había un 400%, y la subida del CO2, que también tiene una subida de duplicarse completamente, ¿no? Fijaros que con este argumento, si las fuentes de materia prima de producir el kilovatio suben, pues necesariamente el precio se va a disparar también. Y ahora veremos en cuánto, ¿no? Esto esperábamos antes del conflicto de Ucrania que parase en marzo, porque el gas todos los años se utiliza de la misma forma, se hace un aprovisionamiento en los meses que ha pasado el frío, se llenan las reservas estratégicas hasta un 80%, los precios son más bajos, es como si comprásemos gas en verano, en el mes de julio nadie lo está consumiendo, pero se utiliza para ir guardando esas reservas para el año que viene. Y después en la época de frío se agotan, se van utilizando. Bueno, pues este año han sido unas reservas que estaban bajas, tenían poca cantidad, la salida de la crisis no le había permitido llegar a ese nivel mínimo de seguridad, y lo que estábamos esperando es que a partir de marzo, que ya se ha ido el frío de Europa, sobre todo el de calefacción, es el que más tira del consumo en Centro Europa, pensar en
en Alemania, ¿no? Esto siempre hay que ponerse el ejemplo de Alemania y nevando, ¿no? Y ahora con la crisis de Ucrania no sabemos esto qué va a hacer. Precisamente ayer la ministra y en Europa se estaba planteando las posibilidades de ponerle un precio tope de importación a lo que son los precios del gas para que no siga con estas perspectivas tan altas. Porque ahora veremos que, fijaros aquí en esta barra de aquí ha tocado casi los 180, cuando su valor natural pues podía estar por aquí en el orden de 10 o 20. Pues fijaros lo que supone multiplicar esos valores, ¿no? Eso ha hecho que el precio del pool, y esto hablamos ya de electricidad, se haya multiplicado pues por 2, prácticamente. De un 34, es verdad que era un año de COVID donde la poca demanda hacía que este precio fuese muy bajo, lo normal hubieran sido 50, tampoco es que esté muy lejos, ¿no? Pero sí era un año de crisis, no por el COVID. Bueno, pues de 50 se ha ido al doble, quedaros que se ha ido al doble el precio eléctrico del pool. Y esto ha pasado en España, pero ha pasado en Europa. También tenéis abajo que esto ha pasado también en todos estos países, ¿no? Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Quedaros que está el gas y que está el CO2, ¿vale? Y ahora, ¿cómo funciona el gas y el CO2? Bueno, pues quedaros con el subtítulo de aquí. Una central de ciclo combinado, porque el carbón lo estamos cerrando. En España, nosotros aquí en Andalucía cerramos la última central que teníamos a finales del año pasado. En diciembre estábamos cerrando el carbón. Porque toda la estrategia es cerrar lo que emite CO2 y solo construir renovables. Esa es la política energética que nos va a llevar a tener 0 emisiones en el 2050. Si no hacemos eso, no llegamos a esa meta. Entonces, el carbón ya no entra en el precio, o queda muy poco carbón entrando en la fijación de precios. Pero cuando entra una central que necesita una respuesta rápida, ¿qué quiere decir? Pues que la curva diaria tiene, de noche no se consume, después llega el amanecer y la punta la tenemos a esta hora, por la noche, que es cuando se concentra todos los consumos. Claro, las horas centrales del día están las renovables, está la solar, pero de noche no hay sol. Hay veces que no hay viento. La lluvia, este año no os digo, están los embalses al 25%, está todo muy seco, ¿no? Entonces, tienes que arrancar las centrales, las que se llaman marginalistas, ¿no? Las centrales de una reacción rápida, que suelen ser grupos térmicos de gas. Entonces, para sacar un kilovatio o un megavatio, vamos a irnos al megavatio, en una escala superior, que el kilovatio es muy de casa, hay que subir de escala, ¿no? Para sacar un megavatio hora de electricidad hacen falta 2 megavatios de gas. En este caso, ¿por qué? Pues porque tiene un rendimiento, digamos lo que es la transformación de un motor de gas en una turbina, pues pueda tener un 50%, es decir, necesitamos 2 por 1. Pues fijaros que si el gas está a 100 euros, automáticamente ya me ha puesto el megavatio a 200. Pues tengo que meterle 2 unidades de gas por cada una de las que voy a sacar de electricidad, ¿no? Para que tengáis un poco la idea. Y después viene el CO2. El CO2 afortunadamente no es de esa índole de 2 a 1, pero también está alto, en 0,37. 0,37 quiere decir que por cada megavatio estoy expulsando a la atmósfera 400 gramos, ahora me lo voy a llevar al kilovatio para lo entender mejor. Por un kilovatio de producción eléctrica estoy tirando a la atmósfera 400 gramos de CO2. Eso en carbón es 800, para que también os hagáis una idea de por qué al carbón le afecta tanto. Entonces, de esa misma forma, si el CO2 estuviese a 10 euros, pues automáticamente le estoy imputando 3,7, ¿vale? Entonces, fijaros que tenemos una combinación de precios que sea el gas a 100 y el CO2 a 10, pues nos estaría saliendo el precio de producir sin ganar nada en gas, estaría metiendo 200 euros por el gas y 3,7 por la parte del CO2. Nos iríamos a 203,7 el precio al que entraría la central para ofertar su energía, y de esa forma no está ganando dinero, pero está cubriendo los costes, ¿no? A ver esto por dónde sale ahora. Entonces, ¿qué está pasando ahora con el gas? Pues que está a 200. Si hacéis la cuenta de arriba, ya nos vamos a 400. O sea, con un gas a 200 es una locura. Estaríamos hablando de que el kilovatio se te va a poner en 400 más lo que esté el CO2. A ver cómo está el CO2. ¿Esto
¿qué suele afectar siempre la alteración de precio? Hombre, pues podemos tener un fenómeno climático extremo, podemos tener un Filomena, que fue el temporal ese que tuvo el año pasado, puede ser un invierno muy frío, todo esto puede afectar al precio y es normal que suba por esas condiciones, pero no a estos volúmenes. Estos volúmenes están más afectados ahora mismo por la geopolítica, que ha sido el shock de demanda post-COVID y la guerra de Ucrania en este momento, ¿no? Y fijaros cómo está evolucionando ese precio y la repercusión sobre el kilovatio eléctrico. Para ver los precios del gas tenéis que dirigiros a MIPGAS y para ver los precios eléctricos a LOMIE. Tienen unas páginas muy visuales y se ve hora a hora cómo están cambiando las cotizaciones para que tengáis un sitio donde acudir, ¿no? Vamos a ver qué está pasando con el CO2. Venga, vamos a hacer una pregunta. ¿A cuánto puede estar el CO2 ahora mismo? La tonelada. ¿Esto es en euros tonelada o en dólares tonelada? 5 euros, 10 euros. Pensad que es humo, que es que esto no... Es algo que es una convención de fijarle un precio a algo para que se restrinja su utilización, ¿no? O sea, esto está previsto para que tenga un carácter disuasorio. Es decir, que si yo hago que sea caro, pues la gente dejará de hacer cosas que acaben generando algo de CO2, ¿no? Pero esto siempre ha tenido unos precios bastante bajos y cuando hacíamos planificación de largo plazo pensábamos en 25 euros la tonelada, ¿no? Bueno, pues así anda ahora mismo. Estos son los EUA, que es un mercado internacional de certificados, que esto viene a casar cuánto CO2 hace falta y cuánto se está pagando en cada momento, y hemos llegado a tener una punta de casi 100. Casi 100, por la repercusión que estábamos hablando antes, en esos días estaba dando 37 euros en el precio de la electricidad, que 37 euros, recuerdo que era prácticamente el precio que tuvo el pool un año antes, ¿no? O sea, solo el CO2 ya estaba empatando sin meterle combustible a cualquiera de esas centrales, ¿no? Para veáis la dimensión, el tamaño y la complejidad que ha tenido, ¿no? Esta ha sido la evolución de los precios del pool. El precio diario, que lo normal es que hubiera estado siempre entre 50 y 60, la crisis que lo baja, aquí vuelve a recuperar un poco. Llegó Filomena, se disparó y llegó después el shock de demanda y ahora estamos en la crisis de Ucrania, ¿no? Esta sería un poco la historia contada desde el punto de vista de la curva del mercado eléctrico, ¿no? ¿Cómo nos afecta esto a nuestro bolsillo? Bueno, pues antes de meternos en esta parte, primero yo os preguntaría, ¿quién sabe si tiene mercado regulado o mercado libre en casa? Los mayores que pagáis, no tenéis mérito. Hay dos posibilidades, tener mercado regulado o mercado libre, ¿vale? Aquí las palabras se llevan un poco al engaño, porque el regulado parece que te van a tratar mejor y no es así. El mercado regulado lo que está siempre es viéndote y dándote el precio de lo que esté pasando en el mercado. Y eso es verdad que durante muchos años ha estado obteniendo precios del orden de un 10 a un 12% mejores a los del mercado libre. Entonces, casi todas las asociaciones de consumidores recomendaban, usted váyase al PVPC, váyase a tarifa regulada, váyase a Energía 21, que es lo que se conoce como el comercializador de último recurso, el COR, mejor dicho, que eso lo veréis que son facturas rosas, que durante muchos años vuestros padres, vuestras casas han estado a unos precios razonables, unos precios, hombre, siempre aprieta cualquier factura que llega a casa, pero ahora de repente de ser la más barata se ha puesto disparadísimas por las nubes, ¿no? Que han multiplicado por algo que vamos a ver aquí. Yo os voy a hacer el análisis de qué ha pasado con esas facturas y para que entendáis también cuántas facturas están en un mercado o en otro, más que hacer aquí la pregunta, que igual si no lo conocemos no sabemos si lo estamos haciendo bien, quedaros con de 27 millones de hogares que tiene el país, que es lo que nos afecta, no me voy a meter en lo industrial y demás, que todo va por el mercado libre, pero 17 van por mercado libre y 10 van por mercado regulado. Ahora es verdad que los 10 ya han bajado a 9 aproximadamente, ¿no? Es decir, esto que os voy a contar solo le afecta a la tercera parte de la población, ¿vale? Porque son casi 30 millones de habitantes, de hogares, mejor dicho, pues esto que voy a contar le pasa a la tercera parte, con lo cual en muchas de nuestras situaciones no hemos visto este efecto, ¿no? Pero vamos a hacer el caso tipo que utiliza el Ministerio, que es un cliente que tiene 3,8 kilovatios, consume 2.300 kilovatios hora al año y con esta estructura de peaje. Sabéis que hay unos cargos diferentes por hora, se va incentivando al valle y se va desincentivando a las puntas,
Bueno, pues que prácticamente está en el P1 y P2 a un 28, un 24 y el resto, la mitad, en el P3, que es el uso mayoritario. Bueno, pues esto es lo que ha pasado desde el año 2012 hasta nuestros días haciendo el cálculo sobre el cliente tipo, ¿no? Factura mensual, de 45 a 54. Bueno, no ha estado mal. Aparentemente tiene subida, pero no ha sido tampoco una bestialidad. Pero claro, no ha sido una bestialidad porque han bajado los peajes y los impuestos, que aquí tampoco se ve muy claro que lo que han bajado, pero también han bajado. Pero el término de energía, el coste de producción, que es lo verde, fijaros que se ha puesto en el doble o en el triple de estos años anteriores. ¿Vale? Eso es lo que está pasando en el mercado. Y a los efectos de factura de lo que está ocurriendo en este momento con lo que está aconteciendo en Ucrania, pues fijaros que se nos está yendo todavía más alto, a 75 y a 73. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenéis energía 21 hay que salir corriendo. Hay que buscarse una tarifa que sea del mercado libre lo más plana posible. Cuando pase esta crisis y os queréis volver al mercado regulado por eso de recortar, ir al mínimo precio y demás, os volvéis. Pero en este momento hay que salir huyendo de él, porque estamos ahora mismo pagando, pues fijaros, más del doble de lo que en años anteriores, ¿no? Esto lo tenéis aquí también de forma mensual. Sería la evolución para que veáis todas las componentes cómo se comportan y el crecimiento que está teniendo en el año móvil, enero-febrero 21, enero-febrero 22, pues casi un 70% de subida, a pesar de, como os decía, los peajes han bajado, los impuestos han bajado, que aquí sí se ven ya, pero el incremento de la parte energética, fijaros cómo se ha puesto. Lo ideal será que las bajadas de impuestos se mantengan en el tiempo, es decir, que no volvamos otra vez a subirle el IVA, y que esto, cuando vuelva a estar en 60, pues notaremos unos recibos bastante más bajos. ¿Hay mucha o poca competencia? ¿Qué pensáis antes de desvelar la solución? Hay muchas comercializadoras, no bajan los precios porque hay Endesa y Iberdrola y las grandes nada más son las que dominan el mercado. Hay muchísimas comercializadoras. Esto sería el ratio de comercializadoras sobre el número de usuarios. El número de usuarios está en millones, o sea, España 29 millones, antes os dije 27, aquí entrarían también los de empresas. Y cada uno de los países, pues bueno, va teniendo 6 millones, 31. El ratio de la derecha es el número de agentes, son las comercializadoras. Nosotros tenemos un ratio de agentes por usuario de 10 frente a cualquier otro que tiene del orden de 2. Tenemos muchísima competencia. No es decir que aquí no se esté... Claro, esa competencia, es verdad que lo que está ocurriendo es que está cayendo también con esta crisis, ¿no? Y eso me remito a esta otra pantalla, ¿vale? Que estas son que 50 solo cayeron hace poco, es decir, que las comercializadoras que son de unos nombres así de tipo extraño, pues igual acaban desapareciendo, ¿no? Porque en todo esto, pues también hay cierta especulación. Esto le pasa también como el mundo de las telecomunicaciones, a los móviles virtuales y demás, que no son tan sólidas como se quisiera. ¿Cuánto gana una comercializadora? Un 5%. Fijaros que lo que hace es recaudar mucho dinero, pero que va con destino a la generación, a los peajes, al IVA, o sea, todos los diferentes elementos para quedarse solo con un 5%. O sea, es que la comercialización no es el valor y no hay atractivo. Y por eso también, a la primera de cambio, cuando uno gana el 5% y viene una crisis de que no es capaz de recaudar lo suficiente o entra en quiebra el cliente, pues están desapareciendo a ese volumen y a ese ritmo, ¿no? Lo que sí está pasando es que el mercado regulado va bajando y el mercado libre va aumentando. Esto sí es una cosa que está ocurriendo, que inicialmente apareció una ley de liberalización del sector eléctrico que lo que llevaba era a pedir más libertad de movimiento, ¿no? Pasa que no hay que confundir tener mucho con tener lo mejor, ¿no? O sea, son elementos diferentes, ¿no? Y ahora mismo estamos en un 60-40 ya a favor del mercado libre. Mucho mayor si metemos el 2020 y 2021, que no lo tengo aquí. ¿Bien hasta aquí? Bueno, ¿qué proyecciones de precios hay? Ahora también hay que entender si esto va a durar mucho, si esto va a durar... Esto va a durar. O sea, esto, el año 2022, 2023, fijaros los precios de Alemania, Francia, España e Italia. O sea, aquí estamos hablando ya de los precios promedios
en el base load. Estas son las proyecciones que hace Platts, que es un organismo que suele hacer el pronóstico, lo que son los mercados de futuro, y no va a verse la caída hasta dentro de un par de años por lo menos. O sea, y aquí seguramente el efecto de Ucrania no sabría deciros en qué puede afectar. Pero sí se ha cuestionado mucho el mercado marginalista, y esto sí es algo que me gustaría también que conocierais, ¿no? El mercado marginalista, por entenderlo, es como cuando haces una subasta. Tú tienes una predicción, o sea, tú dices, yo voy a consumir, voy a tener una curva de demanda, ¿no? O sea, hay una demanda, que es la verde, y hay una oferta, ¿no? Y entonces tiene como una estructura que corta en un punto, y ese punto marca el precio de todo lo anterior. Es verdad que esto siempre ha funcionado bien, y ha funcionado bien quiere decir que si tú eres caro no produces. Imaginaros que son solo los dos centrales, una de carbón y una de gas, que era como se solía hacer esa competencia antes de que entrasen las renovables, ¿no? Yo ofrezco a 65 y yo a 63. Yo puedo vender 100 a 65 y tú 20 a 63, o sea, el de 20 los vende todo y el del precio más caro solo va a vender una parte, hasta completar el total de energía que demanda el sistema. ¿Por qué? Porque no se almacena. Tú tienes que entrar casi en tiempo real. Esto es como cuando vas al mercado y se está subastando pues fresa y van pasando los cajones de fresa y uno va diciendo a 0,5, 0,4, 0, y el que se lo lleva ha dejado al resto sin producto. Entonces, en este caso, la oferta viene marcada porque hay mucha más capacidad de producir que de demanda. Entonces, la tecnología marginalista lo que dice es que el punto de corte paga todo lo anterior. Eso no se quiere mover por muchas razones, ¿no? Desde Europa, y la fundamental es porque funciona. O sea, quitando estos momentos de crisis y de efectos acíclicos, lo normal es que sea una lógica que funciona, es decir, solo produce el que pone el mejor precio. Pagas todo lo anterior, hombre, claro, porque todo lo anterior ha ido poniendo su precio, poniendo su energía, poniendo su precio, poniendo su energía. Y ese cierre hace que esos precios y energía entren con una tecnología que no es la máxima, porque si fuera a precio cierto, de una forma que hay se le llama pay as a bid, ¿no? O sea, yo te vendo 100 a 40. ¿Y por qué 40? Pues porque yo tengo esto y yo solo lo vendo porque soy el único que tiene esa central. ¿Quién te dice a ti que no pone a 40, en vez de a 40 lo pone a 80? Por esa exclusividad. Yo tengo centrales nucleares, te las pongo a 200. No, hombre, no, que venga, páralas, no me sirve, no las puedes parar tampoco. O sea, tienes que mezclar disponibilidad con capacidad de ofertar y hoy por hoy y toda Europa ha demostrado que este sistema es el que mejor funciona. Ahora, ¿qué puede hacerse para frenar el precio? Porque claro, todo lo que está pasando es que la industria pues puede estar decayendo su actividad. O sea, puedes tener una industria que hace y nos anuncia que va a hacer un ERTE, una situación temporal, dice, a estos precios del gas, yo no puedo seguir. Esto sirve para el gas como para la electricidad, ¿eh? Yo con estos precios no voy a producir, yo es que me tengo que retirar. Pues desmontamos y se va la industria a otra parte. Se están haciendo muchas propuestas y la última está en ponerle un precio al gas de máximo, que el pool tuvo también un precio que fue de 180 euros el megavatio, que se quitó un año antes. O sea, si no se hubiera quitado, hubiéramos siempre tenido el tope de 180, no hubiéramos superado, pero se le quiere hacer ahora una medida transitoria del mismo tipo. Y no es fácil, porque cuando intervienes en los mercados se producen siempre muchos cambios y muchas situaciones. También es algo que no puede hacer España solo. Esto lo hace Europa en su conjunto, o la distorsión que crearía sería que en España empieza a funcionar de una forma y eso haría que toda la energía, que todas las industrias electrointensivas pues acabaran o huyendo de España o llegando a España con ese mismo motivo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Que vamos a pasar ahora al CO2. Cambio climático, calentamiento. Estoy dando una tarde tremenda, ¿eh? Estoy poniendo aquí una tensión en el ambiente que no... Huella ecológica. Vamos a ver, esto es un planeta, ¿vale? Dando vueltas. ¿Cuántos planetas nos podemos comer al año? Venga, eso es más participación, ¿eh? Esto...
Uno, claro, si tengo uno, pues como máximo me puedo comer uno, ¿no? ¿Cuántos planetas nos estamos consumiendo? ¿Uno y medio? Venga, me quedo con la subasta, con el que más cerca está, 1,7. ¿Vale? Eso quiere decir que en el mes de agosto, cuando estamos en la playa, se nos ha terminado el planeta. Para tenerlo muy gráficamente, ¿no? Este análisis lo tenéis en esta página web, en Footprint Network, que es un grupo de investigadores que calculan la huella ecológica cada año. ¿Vale? Entonces, todos los años nos consumimos 1,7 planetas. Hace una década estábamos por debajo. Y esto es que cada vez le estamos exigiendo más al planeta. Consumir planeta, ¿qué quiere decir? Recursos. No tiene por qué ser energía ya, ¿eh? Aquí puede ser cultivo, pueden ser pesca, pueden ser todos los elementos que el planeta nos da. Pero claro, una cultura ambientalista y de conservación, no quiero decir que sea ecologista, sino simplemente por la pura conservación de los recursos, tú tienes que gastar menos de lo que ganas, ¿no? O estar por debajo, porque si pides un crédito, ese crédito, ¿quién va a pagar el 0,7 que estamos dejando? Pues los hijos, los nietos, o en algún momento ya ni unos ni otros, porque los recursos habrán llegado a un momento de caos absoluto, ¿no? Pero fijaros que de ese 1,7, la mayor parte es el carbono es el CO2, ¿vale? Cuando el carbono lo mezclas con el oxígeno, esa suma de moléculas al final te da el CO2, ¿no? Entonces, fijaros que el problema realmente del indicador biofísico de consumo de planeta nos vuelve a llevar al CO2. O sea, el CO2 nos está dando dos problemas. Uno, que es una parte muy importante de ese agotamiento, y dos, que además produce un calentamiento global que al propio planeta a lo mejor le hace que cambie el tamaño de su planeta, tamaño entendido biológico, ¿no? O sea, en lo que una hectárea de ese planeta sería capaz de producir, por entenderlo de alguna forma. ¿Tenéis claro el concepto? ¿Veis que se entiende, no? Pues el problema está en que cuando analizamos la evolución histórica de cada uno de los elementos, vais a ver, claro, esta es una foto fija, lo importante es saber esta variable. Fijaros que este es el CO2, los siguientes son los cultivos, el forestal, después viene la edificación quiere decir superficie de cemento, puede ser carretera, puede ser la pesca, no pesa tanto la pesca. Fijaros que pensamos en que el agotamiento de los recursos es el mar y demás, y fijaros que en términos relativos no es tanto, ¿no? Y por último el pastoreo. Bueno, pues de todo esto, lo que más ha crecido desde aquí, que estábamos en 0,8, claro, un 0,8 que teníamos aquí era algo admisible, o sea, teníamos al 0,8 como, bueno, estamos por debajo. Nos hemos ido a 1,7 y lo que sigue, y lo que queda, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el problema se va a centrar en el calentamiento global, en el CO2 también, ¿no? Hay unos indicadores que mide el IPCC, que es un organismo que sigue todos los temas de cambio climático. Suele medir la concentración del CO2 en una isla hawaiana que se llama Mauna Loa, muy curioso, el nombre es muy raro de pronunciar, y te dice las partículas por millón que hay en la atmósfera de CO2, o sea, eso lo que hacen es medirlo, y lo miden en esa isla porque está libre de contaminantes y es una medida limpia y objetiva, no está afectada por una fábrica o por algo. Y estamos ahora mismo en más de 400 partes por millón, y esto lo que está haciendo es que se produzca automáticamente un calentamiento del planeta, porque este CO2 mezclado con la atmósfera lo que hace es un efecto invernadero, un efecto que hace que se caliente el planeta y vaya subiendo grados de temperatura. Fijaros que esta serie va desde el 1900 hasta el 2015, el último dato que tengo por ahí, ha subido prácticamente 1 grado. Fijaros la banda, ahí está, parece que hace magia la pantalla, ¿eh? Está bastante bien conseguido. Ese grado quiere decir que por término medio las temperaturas del planeta han subido 1 grado en todas partes al mismo tiempo. En los polos se derrite, las zonas desérticas todavía es peor, va a tener una repercusión. Y lo que es peor es que este es el calentamiento observado, pero el calentamiento proyectado, si supera el 1,5 grados, estaríamos entonces en terrenos de catástrofes naturales que no somos capaces de controlar. ¿Qué quiere decir? Pues que Matalascañas coja 2 metros de altura, o sea que
y entonces desaparece lo que es el concepto de playa y a lo mejor la playa pues aparece no se sabe dónde, ¿no? Entre Bujena, en Lebrija, o sea, se pueden estar metiendo, eso pensando solo en la playa, ¿eh? Pero fijaros el resto de repercusiones que puede tener, como de incendios, catástrofes naturales, que es lo que más amenaza. O sea, el que esto siga subiendo, y fijaros que la tendencia de crecimiento genera aquí una cosa que le llaman la tasa de calentamiento esperado, y a esto le llaman un rango de incertidumbre, que puede estar subiendo un par de grados con bastante facilidad si no se detiene. Entonces, el objetivo de esto es que de aquí al año 2050 hagamos esto, ¿vale? Que por eso yo desde el primer momento decía que abatimiento del CO2 es la prioridad, con lo cual, si queremos que esto se ponga a cero, tiene que ser renovable, fuentes no emisoras. Digo fuentes no emisoras porque ahí podría entrar la nuclear, sin posicionarme ni a favor ni en contra. Pero esto es mucha electrificación, o sea, esto solo se consigue a base de quitar el petróleo, quitar el gas, quitar el carbón y meter en sustituto lo que es la electricidad. Endesa ha anunciado que en el 2040 ya habrá abandonado hasta el gas de su producción. Es la única forma de poder hacer esta meta, ¿no? Bueno, pues el resultado de esto es que en 2050 nos estaremos consumiendo 3 planetas. Que fijaros qué visual se ve de esta forma, ¿no? La proyección de habitantes de los 7.000 millones a los 9.600, que son los escenarios que da Naciones Unidas. Siempre tenéis aquí la referencia para que podáis buscar la información cuando os pase las presentaciones, ¿vale? Pues eso implica que habríamos pasado del 1,7 al 3 planetas. Y el 3 planetas, pues que casi empezando febrero estamos ya con el saldo agotado completamente, ¿no? De todas formas, hay un valor que es el 1,5 grado, ¿no? Que el 1,5 grados lo que te plantea es, tenemos que intentar mantener, por eso el Keep Alive, que he metido aquí un poco, que como se conoce esta filosofía, este movimiento alrededor del 1,5 grados, tenemos que seguir conservando y no rendirnos en el momento. Tenemos que llegar a mantener ese 1,5. Fijaros los calentamientos, que esto me entretuve en sacarlo, precisamente de NOAA, de la isla esa que os comentaba. Estos son temperaturas más frías del océano y temperaturas más cálidas del océano. Aquí está el grado que antes os comentaba, 0,89. Temperatura del océano cambia un poco respecto a la atmósfera, ¿vale? Hemos tenido en la última década, en los últimos 8 años, espérate que me voy a liar, voy a decir, en los 8 años hemos tenido 10 eneros, no, tiene que ser en los últimos 10 eneros, los 8 años más cálidos, en proporción a todo el tiempo pasado, ¿no? Y aquí a modo de ejemplo, y esto lo tenéis, esta sería la referencia del 1,5, y esto es lo que podría llevarnos con el ritmo que llevamos, entre 4 y 6 grados de subida. Ya claro, hemos empezado a ver en los años recientes, pues temperaturas de 51, 50, 54, 57, o sea, fijaros lo que supone esto, ¿no? Son extremos, ¿eh? Son temperaturas máximas que se han dado en algunas localizaciones. Entonces, en todo esto, la evidencia científica lo que dice y viene a pintar el planeta en estos escenarios de esta forma, ¿no? Donde el rojo os podéis imaginar lo que provoca y la versión del 1,5 pues la primera, ¿no? Entonces, está claro que el calentamiento está vinculado al CO2. Está claro y demostrado también que ese CO2 proviene de la actividad humana, es lo que se le conoce como las razones antropogénicas del calentamiento, es decir, no hay que buscar en extraterrestres, esto lo hemos hecho nosotros, ha servido para que nos desarrollemos durante la revolución industrial, pero ahora hay que arreglarlo, o sea que esto no podemos dejarlo con las herramientas así de por medio, ¿no? Y eso implica que con los informes y con las reducciones drásticas que hay que trabajar en ese sentido, pues hay que hacer mucho esfuerzo en los próximos años, ¿no? Antes os hablaba de los Heating Degree Days y los Cooling Degree Days, ¿no? No sé si someteros bueno, no voy a hacer tantas preguntas por el medio, que si no... El HDD, que son los Heating Degree Days, son los días fríos del año, ¿no? Necesitan calor, ¿no? Frente a los días de calor, que son los Cooling Degree Days, es decir, los días de frío van bajando, como estáis viendo por aquí. El calentamiento, o sea, la tendencia es enorme, la que se lleva ya, ahí tenéis las curvas con sus progresiones. Aquí se ha duplicado, aunque no se ve la tendencia, pero se han duplicado respecto a los primeros también. Es verdad que son menos, ¿no?
y nosotros quizás estamos más afectados por estos últimos que por los primeros, ¿no? Por la zona de calor y la latitud que tiene España respecto a casi todo el planeta que se centra en una latitud más alta, ¿no? Si miras Estados Unidos, miras Centro Europa y miras Asia, casi toda está más afectada por los de arriba, ¿no? Esto es ¿Cómo cubrimos el hueco, ¿no? Esto, sabéis que el mind the gap es lo que te repiten tantas veces en Londres alrededor del metro, ¿no? Que tengas cuidado con el agujero, pero que el agujero hay que sortearlo, ¿no? Entonces, esto es lo que se plantea como el gap. Ahora hay una nueva iniciativa en Europa que le llaman el Fit for 55, ¿no? Que lo que quiere es aumentar la ambición de reducción y de abatimiento. Porque después de la cumbre de París, después de la COP26, siguen faltando entre 19 y 23 gigatoneladas, siguen sobrando que no somos capaces de retirar. Porque si esto lo medimos a nivel planeta, estas son las gigatoneladas que hemos alcanzado, esos máximos de más de 50, pues lo que hay que hacer es ese abatimiento que os enseñaba en la gráfica anterior para mantener el compromiso del 1,5 grados, y de aquí a aquí, cuando sumamos los compromisos de las empresas, los compromisos de los países, nos están faltando entre 19 y 23 gigatoneladas, que es una monstruosidad, que sigue faltando mucho. Es verdad que no todos suman lo mismo, y fijaros que en este gráfico de aquí veis cómo los países pesan de forma diferente. Y ahí tenéis pues como Europa un 7%, China un 24%, el resto del mundo es todo lo demás, pero aquí esto se juega entre Estados Unidos y China perfectamente. En función de sus compromisos, que entren o no entren, vamos a estar cubriendo ese gap que antes veíamos, ¿no? Esta sería la evolución de las empresas, los compromisos de las empresas que sí están creciendo exponencialmente, van duplicando en el último año. También tenéis ahí la referencia de cómo se puede identificar. Entonces, los escenarios que se manejan hablan de... El que tendríamos que alcanzar es el cero neto a 2050, el net zero, que es uno que publica la Agencia Internacional de la Energía, y ese provocaría que nos mantuviésemos por debajo del 1,5 grados, 1,4, ¿vale? Aquí tenéis temperatura y ahí tenéis las emisiones tomando como referencia el mismo valor del anterior. Es decir, teníamos que hacer cero para no subir del 1,5. Si el 1,5 son problemas, pues todo lo que no sea el verde, todos estos escenarios de aquí, que estos son, pues el de políticas establecidas, el rojo. Esto es que siguiendo lo que se le suele denominar como el business as usual, sin cambiar nada. Bueno, pues sin cambiar nada, 2,6 grados, más del doble de lo que admite. Y entre ese y el de abajo, pues hay una serie de escenarios de compromisos, de anuncios, de desarrollo, etcétera, pero que siguen estando muy alejados. Esto no os voy a aburrir, pero son toda la normativa que se está publicando en Europa encaminada a conseguirlo. Europa está muy activa, esto sí es bueno, ¿no? Que estamos en una zona comprometida del planeta. Y toda esta suma de iniciativas, que ya lo veréis con detalle, si queréis profundizar, pues lo que va haciendo es aumentar los objetivos y las ambiciones en renovables, en eficiencia energética, en todos los elementos que pueden hacer un uso más racional de la parte energética. Y esto es aplicable también al mundo del plástico, al mundo de los restos de materiales, o sea que es que no se acaba solo con la energía, ¿no? Os voy a enseñar cómo sería el escenario de descarbonización para tratar de entender qué cambios tendríamos que tener en nuestra vida. O sea, bueno, vale, ya estamos convencidos, pero ¿qué tengo que hacer? ¿En qué momento tengo que haber alcanzado una determinada cuota para ese horizonte que tratamos de mirar por aquí sea realmente el deseable, ¿no? O sea, ¿cuántos vehículos eléctricos tienen que haber? ¿Cómo tienen que bajar las emisiones? ¿Cuándo tienen que desaparecer las centrales de gas? ¿Cuántas están todas esas decisiones en medio, no? Pues para eso me voy a apoyar en la Agencia Internacional de la Energía. Este es su escenario net cero, y os voy a marcar solo algunas magnitudes, sin el ánimo de explicarlo todo porque nos llevaríamos casi una tarde, ¿no? Pero, por ejemplo, pues que el ratio de la electricidad en la TFC, aquí tenéis el Total Final Consumption, es decir, sobre la energía final tiene que pasar el planeta de un 20% a un 49%. Por eso yo os decía antes que hay que duplicar el peso de la electricidad. Por eso decimos que esta es la década de la electrificación. Es el momento de coger esa inercia, esa rampa, para que lleguemos a alcanzar el net cero, que fijaros el esfuerzo tan bestial que tiene, ¿no?
Entonces nos esperan décadas de muchos cambios. Por supuesto, no puede ser electricidad fósil, siempre renovable, eso es también otra, porque fijaros las emisiones per cápita, como tienen que ir a cero, aquí tienen que ir a cero, o sea, emisiones por GDP, que es el Producto Interior Bruto, que antes veíamos, tienen que ser a cero, o sea, tenemos que ir descarbonizando la economía y descarbonizando la sociedad. Y por el lado de las emisiones, aquí veis cómo se hace cero en el 2040, con este escenario. Y eso implica que el ratio de renovables, que aquí puede estar entre un 20%, un 28%, tiene que subir a un 84%. Tenemos que quitar el fósil, tenemos que hacer prácticamente el 90% de la energía que sea eléctrica y que sea de origen renovable, y ese 20% que a lo mejor hay que tirar de alguna fuente fósil, pero tendrá que estar compensada con sistemas de almacenamiento y captura. ¿Eso qué quiere decir? Pues yo al año, para producir 100 que necesita España, tendría que estar metiendo 84 con electricidad de origen renovable. Sí, pero es que a mediodía no se consume todo. Con almacenamiento, que puedas desplazar la energía de mediodía a la noche, puede ser almacenamiento, y luego veréis alguna gráfica de muchos tipos. Pero la parte que tenga que arrancar un día que no hay viento, que no hay sol, que no hay almacenamiento, que me he gastado porque llevamos una semana de nube, cuando arranques la central, del tipo que sea, que normalmente sea de gas con captura de CO2, tendrás que hacer la captura precisamente de esa emisión. Y esa captura la puedes hacer o poniendo un sistema CCS, un sistema de secuestro y captura de ese CO2 que produce la propia central, que hoy por hoy no está maduro, no es rentable, o bien plantando árboles directamente. Los árboles que en su ciclo de crecimiento, cada año que pasa, están sacando CO2 que lo convierten en madera, y cuanta más madera y más anillos y más grandes, más toneladas de CO2 acaban absorbiendo. O sea, esto es una década de esa parte tenerla que compensar también con muchos sistemas naturales de secuestro y almacenamiento de CO2, que son árboles. Hay más cosas, ¿no? Hay algas, hay muchas otras, pero por simplificaroslo mucho, ¿no? Y quiere decir que de esa forma no tendremos un cambio drástico en la vida, pero sí será una vida sostenible para nuestros nietos, que es por donde hay que ponerse, ¿no? Más parámetros en edificación, en la industria, en el transporte, porque claro, todo esto hay que bajarlo al uso personal. Fijaros, por ejemplo, el edificios de consumo prácticamente nulo, el 100% tiene que estar en el 2030. Hoy en día los edificios que están consumiendo todo lo que les llega por el cable nuestro, pues tienen que ser consumo prácticamente nulo, es decir, tienen que tener una capacidad propia de generar parte de su electricidad. Fijaros que esto, oye, el de Endesa se ha vuelto loco, no se ha vuelto loco, esto es lo que necesita el planeta. Y después vendrá pues cada uno que esté vendiendo el servicio, que será pues el de placas, el de yo te garantizo el respaldo, yo te vendo el kilovatio que te falta de noche, pero esto tiene que ir hacia edificios pasivos, el concepto de passive house. Esto tiene que ir a vehículos eléctricos. 64% es el porcentaje en el 2030. O sea, fijaros que de las ventas al año que hoy en día se hace de vehículo eléctrico, el 64% no, tendría que ser mucho más para alcanzar el acumulado ese en el 2030, que dice elevadísimo, ¿no? En Noruega ya se hace, o sea, en Noruega ya han superado el 50%. En ese escenario del Fit for 55 que antes os decía, lo que le falta a Europa, pues están poniendo medidas con vistas a bajar el 30%, bajar el 75% y dejarlo a cero. O sea, esta sería un poco la hoja de ruta, que abajo tenéis también la fuente. Y en ese escenario futuro tenemos que pasar de un 83% de fuentes fósiles, un 12% de renovable y un 5% de nuclear, a cualquiera de estos escenarios. O sea, puede ser un escenario que tenga un 85% de renovable, un 10% de fósiles y 5% de nuclear, o mucha nuclear. Fijaros el extremo que tiene aquí de mucha nuclear, ¿no? Esto también va un poco con la idea de que para lanzar las naves al espacio vamos a tener que desarrollar la fusión, vamos a necesitar fuentes de energía, que aunque aquí veamos la nuclear, pues va a ser una nuclear de tercera generación, de cuarta generación, que el riesgo respecto a lo que aporta pues no tiene nada que ver con lo que hemos conocido hasta la fecha, ¿no? Por eso se atreven a decir que hay un escenario green, grey y red, o sea que cada uno de ellos podría llegar a alcanzar. En este necesitas mucho secuestro y captura, claro, tienes la mitad del parque emitiendo, tienes que absorberlo, ¿no? En este tienes nuclear, bueno, pero será una nuclear de fusión y no de fisión, ¿no? Bueno, Reinventing Fire, el libro de Armory Loving que yo os recomiendo lo tengáis también por ahí
si estáis pensando en alguna lectura alrededor de este tema, ¿no? Hay que volver a pensar las cosas, ¿no? Es un poco el mensaje que quisiera dejaros con esta gráfica, ¿no? El fuego en las cavernas pues, nos ayudó enormemente, o sea que nos asentó, nos permitió que la sangre llegara al cerebro, que antes estaba en el estómago haciendo las digestiones, o sea, había muchos elementos que el fuego favoreció. Y empezamos con la madera, con la biomasa que le llaman hoy, pero quemando lo que había, apareció la chispa y apareció todo esto, ¿no? Bueno, pues esto hay que pasarlo ahora a un fuego nuevo, un fuego azul, un fuego verde, llamémoslo como sea, pero que hay que reinventarlo. Y está en nosotros, en la capacidad que tengáis en vuestras profesiones de tirar del carro, porque esto no se hace solo, ¿eh? Esto, ya os digo que esto es muy cansado y esto nada más que con pantallas no se hace. Que el futuro es eléctrico trato de demostrarlo con todo este estudio. Estos son todos los estudios de las consultoras que han analizado ese escenario de llegar al 95%. Fijaros que hay que pasar de un 22% de Europa a un 26% en España, a un 52 y un 62, siguiendo esa diagonal que marca toda la mezcla de estudios. O sea, esto no es que nos lo inventemos, sino esto es todo lo que ha opinado. Pues aquí tenéis, por ejemplo, el estudio de largo plazo del Ministerio, lo que dijo Alemania, lo que ha dicho en Holanda, en Suecia. Bueno, pues todos confluyen a que para llegar al 95, el grado de electrificación tiene que llegar casi al 60. El corte de coordenada CISA prácticamente hasta el 60. Yo en este escenario sí estuve participando en el de Eurelectric, que es la patronal nuestra del sector, ¿no? Y eso implica que en ese escenario, esta gráfica también viene a decir pues, algunos mensajes. No venta de combustibles fósiles para determinadas actividades, el 60% de las ventas de los vehículos tienen que ser eléctricos, los camiones en el 2035 también. O sea, son determinados mensajes que son muy disruptivos con lo que hoy en día tenemos en nuestras calles, en nuestra forma de... Quedaros con esta gráfica también es muy ilustrativa. Esto si lo analizamos por los porcentajes y usos por los diferentes servicios, o sea, aquí estaríamos hablando de cómo alcanzar ese 60% que tiene que ser homogéneo, pues del 22 al 62, pues que tiene que hacer el edificio que está bajito, el residencial está mejor que industria, la industria está baja también, pero el transporte, fijaros que está prácticamente de 0 a 65, tiene que crecer mucho. Hay que ahorrar, esto es otra de las... O sea, el ritmo de eficiencia energética debería de ir en la próxima década, además de... Cuando algo se pasa a la electricidad suele ser más eficiente. Un motor térmico cuando pasas de combustión a eléctrico sabéis que se aprovecha mucho mejor la energía primaria que hace que se mueva. Pero eso sumado en todo lo que es el planeta en términos de megajulios por cada unidad de PIB implica que tendríamos que ir bajando a razón del 4% al año. Acordaros esta gráfica que cuadra con la del PIB que víamos inicialmente, ¿vale? Son gráficas para cómo la eficiencia, ¿no? El tema de los vehículos, por tener alguna otra cifra, pues de 3 millones de vehículos de venta del 2020, pues prácticamente a 55. Fijaros que esto tiene que multiplicar por 18, esto es una barbaridad. Estos son simplemente los escenarios para ir cumpliendo esas metas, ¿no? Vamos a ir abriendo temas, ¿no? El cierre del carbón. O sea, estos son nuestros objetivos de ir cerrando centrales de carbón, ¿no? Compromiso que ya en Andalucía lo hemos cubierto cerrando esta central que os voy a enseñar ahora, que es la térmica de Carboneras, ¿no? Esta es una central que arrancó del primer grupo en el año 84, 1.200 megavatios, capaz de aguantar con media Andalucía ella sola, pero un sistema que emitía 800 gramos por cada kilovatio que sacaba, ¿no? Entonces, por mucho rendimiento y bien que haya funcionado toda su vida, hay que pasar a cerrarla y de hecho lo cerramos en el año pasado, se hizo la desconexión. El 4 de diciembre automáticamente lanzamos un proyecto de rehacer la instalación de la central, es decir, en ese emplazamiento son más de 60 hectáreas, una subestación con agua, con gas, con todos los elementos, hay que volver a reindustrializar. Entonces, cuando nosotros cerramos el carbón, con unas inversiones millonarias que pudo haber tenido, pues automáticamente se busca reconstruir. ¿Y a qué se está apostando? Pues por economía azul, temas relacionados con piscifactorías, con acuicultura, con algas, tema de hidrógeno, tema de amoníaco,
o sea, todo lo que puedan ser elementos ya compatibles con ese escenario, es un poco el plan que se hace. Terminamos con esto y nos dio muchísima pena, pero había que hacerlo, y automáticamente hay que cambiar esto. Hoy os puedo decir ya que Endesa en Andalucía no tenemos ninguna central de carbón funcionando. Dejó de funcionar el año pasado. Pero está el eterno problema de, bueno, ¿y si las renovables me garantizan el suministro o no me lo garantiza? ¿Cómo consigo hacerlo, no? Este es el futuro, claramente. Si tenéis una casa, hay que poner placas en todos los tejados, ¿no? ¿A qué ritmo? Pues 4 veces, si hablamos de la parte de solar y la parte eólica, para volver a cumplir ese net cero escenario, es multiplicar por 4. Entonces, lo bueno que tiene la eólica y la solar, y aquí lo estáis viendo, es que está repartida. O sea, que esto no dependemos ya de Rusia, ni de Argelia, ni de Venezuela, ni de los países exportadores de petróleo de Emiratos Árabes. El sol está repartido y nos toca una buena franja. La eólica, fijaros que la franja norte, la capacidad de irradiación solar de vatios por metro cuadrado no es tan alta, pero estamos en una zona afortunada de sol y también en parte de vientos, ¿no? Esto implica que en nuestra latitud, que es la latitud 37, tenemos además dentro de Europa de las mejores posiciones con capacidad de producción de mucha energía por cada metro cuadrado. En verano duplicamos lo que produce la misma planta en Alemania. Quedaros con esa información. Entonces, este es el futuro, ¿no? Tenemos que aprovechar sabiendo que, hombre, el sol es un recurso que tiene, este es el azimutal, tiene más energía en verano que en invierno, eso es evidente. Fijaros las curvas de la incidencia del sol en la Tierra para estas latitudes, esto está calculado para la nuestra, pues que hay que saber que es un sistema variable, un sistema que además de en las horas centrales del día y en las épocas del año, pues va a dar diferente producción, ¿no? Pero eso no implica nada. Esto lo que implica es que vamos a reducir la dependencia energética y que vamos a seguir creciendo en lo que son las renovables sobre la energía final, ¿no? Hasta aquí la visión panorámica de lo que está pasando. Ahora lo que quería meterme es con las Smart City que estamos lanzando, que no se lo había dicho Joaquín, pero traigo una actualización del proyecto iCity Cartuja, el de Sevilla y el de Málaga, que hemos arrancado, por daros también, dentro de este máster, dentro de lo que es la experiencia académica que se reúne en este programa, para que veáis cómo es de aplicable, ¿no? Entonces, que tratéis de entender un poco también cómo vamos a eso. ¿Alguna pregunta, opinión y comentario de la parte anterior? Antes de que pasemos, ¿alguna duda que os haya quedado ahí? Bueno, lo mío es más una duda. Si se pretende que los coches eléctricos sean más comercializados y los compre más gente, pero hay problemas, por ejemplo, con el material electrónico que cada vez es menos fácil de conseguir, que son bastante ahora mismo más caros que los normales. ¿Cómo se prevé incentivar que la población en general pueda acceder a ellos? Ese incentivo ahora mismo lo ha formulado la Comisión Europea estableciendo unas barreras de emisión a los fabricantes, ¿no? Esas barreras quieren decir que, por término medio, hace 2-3 años un vehículo emitía como 116 gramos por cada kilómetro que recorría. Hay una meta de 98, una siguiente de 95, otra de 50, y cuando no fabrican vehículos que cumplan eso, reciben multas. Entonces, la mejor presión, más que las subvenciones y demás, que esto no puede ir siempre con esa filosofía, es que el fabricante tenga una oferta, y que sea una oferta atractiva. Yo empecé con el vehículo eléctrico en Bruselas en el año 2009, no había vehículos. Ahí estábamos tirando rayas de planificación y no había vehículos, no había nada. Y gracias a Dios, yo ya estoy con mi 5.º vehículo eléctrico. He cambiado, al principio he entrado por renting porque no me fiaba de la batería, o sea, con todo ese proceso ya voy por mi 5.º vehículo eléctrico, ¿no? Por un lado, el fabricante lo tiene que vender al mismo precio que cualquier otro motor, de combustión, de la tipología que sea. Y ese punto de inflexión se está dando ya en muchos fabricantes, en muchos modelos. Es verdad que los modelos van por gamas, ¿no? O sea, está la A, B, C, D,
Y no es lo mismo un coche muy caro que un coche pequeñito, o sea que eso, la repercusión de la batería frente al motor tiene unos efectos directos. Eso tiene un análisis que si queréis buscar por internet cómo se llama el TCO, el Total Cost Ownership, que lo que hace es compararte vehículos, gamas y te establece cuándo es rentable comprar o no comprar un vehículo eléctrico sin subvención. Vamos a olvidarnos de las subvenciones, aunque las haya, ¿no? Entonces, hay una cosa que tenéis que también tener en mente, que el vehículo no es solo comprarlo, es moverlo. Entonces, cuando tú tienes un vehículo que se mueve 12.000 kilómetros al año y que va a estar contigo 10 años de vida, 11 años, 12, puede ser el promedio que tiene el parque nuestro actual español, eso implica que solo en combustible, sin hablar de gasolinas a 2 euros, sino a los precios que han tenido siempre, o diésel, tú puedes estar metiéndole al vehículo de combustión del orden de 10 a 12.000 euros. Es decir, no me meto con el mantenimiento ni con las averías, sino simplemente lo que es meterle energía para que el coche se mueva son 10-12.000 euros en la vida útil con esas hipótesis. Eso en electricidad, ¿cuánto crees que puede ser? Menos. ¿Mucho menos o poco menos? Hombre, con la situación actual ahora mismo es complicado saberlo, pero si fuera una tendencia normal, pues el 30% menos. Mucho menos. Sin la situación de precios actual, que ahora te diré también el cálculo cuánto sería, estaríamos hablando de 2.000 euros frente a 12.000. O sea, tienes ahí un recorrido de 8 o 10.000 euros como mínimo entre lo que es simplemente el movimiento, ¿no?, del coche. Es verdad que ahora están los precios altos, pero también tienen las tarifas supervalle, ¿no? O sea que hay fórmulas que compensan para poder estar cargando todavía con esos precios tan bajos. Pero aunque estuviese al doble, los 2.000 se van a 4.000. Y toda la vida no va a estar el precio a esta situación. O sea, yo te hablo a un precio de 60 euros, que es lo que hemos visto siempre, serían 2.000. Pero claro, mover 2.000, eso para que os hagáis la proporción a lo que es el consumo doméstico, viene a ser, yo antes he hecho 10 euros a los 100 kilómetros, ¿vale? En un motor de gasolina, un consumo promedio de 8 litros, 10 euros a los 100 kilómetros, y eso recargando en tu casa, no te digo en la calle, ¿no?, puede ser 1 euro. O sea, que estamos prácticamente hablando de entre 5 veces más barato y 10 veces más barato. Y digo 5 porque hay veces que tendrás que cargar en la calle. Y ahí en la calle te van a cobrar un poco más, como la gasolina, suele estar el coste de oportunidad. Dice, pero es que yo ahora quiero cargar muy rápido. Y bueno, pues entonces no te va a costar 1 euro, te van a costar 5, pero no te va a costar 10. ¿Vale? Por ahí iría un poco la lógica. Yo he visto cosas increíbles ya en el mundo del vehículo eléctrico. Yo no esperaba nunca que en Noruega se vendiesen más coches eléctricos al año que de combustión. Y eso ya ha pasado hace 3 o 4 años. Y ahora está superándolo completamente. Se venden allí del orden del 60% en eléctrico y el resto de híbridos y de otras fórmulas, ¿no? Entonces, es verdad que ahí, en la electrificación, fíjate que es donde mayor trabajo tenemos que hacer, porque es pasar del 1% al 60%, cuando veíamos esa gráfica que ponía yo debajo, ¿no? Pero el punto pasa porque los fabricantes simplemente vayan cumpliendo las restricciones que le está, y para eso la regulación es el mejor desincentivo de volver a... Hay fabricantes que ya han anunciado que abandonan completamente la combustión, Volvo, Volkswagen, hay muchas de ellas, y que todo su esfuerzo está en sacar la mayor capacidad, la mayor energía por el kilo que tienen las baterías, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Me gustaría saber si usted piensa que para conseguir los objetivos de esos horizontes tendremos que hacer algún esfuerzo a nivel de comodidad, la humanidad en su conjunto. Probablemente sí. Probablemente sí porque... y depende de en qué parte del planeta. Porque cuando tú miras la energía primaria por habitante de Estados Unidos, la de Europa y la de África, claro, África no es que sea el modelo, es porque las criaturas no tienen lo básico, ¿no? Pero dependiendo de en qué parte del planeta el esfuerzo va a tener que ser muy superior. Pero yo sigo confiando en la ingeniería y en la tecnología. Y lo que hoy en día no se concibe, ya han sido cosas que se han superado muchas veces en una década, ¿no?, en poco tiempo. Entonces vamos a ver cómo aumentan las densidades energéticas de las baterías, vamos a ver cómo se abaratan los componentes, vamos a ver cómo tenemos industria propia,
que no hay que depender de estas fluctuaciones de la geoestrategia. ¿Sabéis que tenemos la mayor mina de litio en Cáceres de toda Europa? Cosas que además de la sorpresa, simplemente lo que nos obliga y al mundo de la ingeniería es a trabajar. O sea, esto es lo que hay que ponérselo como meta, y esto en TFG, en doctorados industriales, en cualquiera de estas materias, lo que tenéis que conseguir es subiros al carro y decir que la peleaba conmigo, a por esto, ¿no? Y unos estarán analizando pues que las placas fotovoltaicas, en vez de producir 300 vatios, pues pasen a 500. ¿Y cómo puede conseguir eso? Por las bifaciales. Ya tenemos unas placas que producen por aquí y por aquí. Pero por aquí también, pues por aquí también. El efecto refracción también se aprovecha. Y darle muchas vueltas a la ingeniería, a las fórmulas, al diseño, y esa es la fórmula. Si nos dejamos en caída libre, pues nos va a pasar eso, que se nos agotan los recursos. O sea, ahora mismo la situación de Ucrania en calefacción en Alemania es apagar las calderas. Eso es pasarlo mal. El frío, y de repente, y Borrell sale hace 2 días diciendo: señores, que esto, aquí al ruso hay que hacerle la vida imposible, y bajando las calderas, ya estás sacrificándote. Ahora tú imagínate que en vez de hacer eso, tú fueras una familia con un poco de ahorro, ¿vale? Porque es que también es muy difícil predicar si no hay recursos para hacer los cambios. Esto va de rehabilitación energética siempre. Igual que rehabilitas y arreglas un bollo, pues tienes que arreglar los elementos que consumen energía en tu casa. Tú dices, bueno, pues voy a olvidarme de la calefacción de diésel que tengo en casa, que está aquello más antiguo que la más, y voy a pasar una bomba de calor. El COP, el rendimiento, el parámetro último que tiene todo ese elemento supera y recupera el coste. Pero claro, tienes que tener 6.000 euros, 5.000 euros, 3.000 euros para hacer los cambios. Entonces, claro, cuando uno se prepara, no sufre. Cuando uno no se prepara, sí sufre. Pero claro, los alemanes, si hubieran sabido lo que se avecinaba en este invierno, pues ya hubieran inventado lo más grande, no sé, calefacciones de barrio o con biomasas o con cualquier otra cosa antes que... Pero ahora ya es tarde. Ahora tienen que aguantar estos meses de frío hasta que pase el conflicto, ¿no? ¿Alguna más? Bueno, ¿qué estamos revolucionando en las Smart Cities? Esto va de... Las ciudades son las protagonistas del cambio, ¿vale? Es donde, a pesar de la poca superficie, se concentran los hombres, se consume la energía y además se produce la riqueza. Entonces, hay que ir a por ellas. O sea, la transformación del sector ya lo estábamos haciendo, o sea, cambiando, cerrando el carbón, abriendo renovables. O sea, nosotros estamos haciendo nuestra parte del trabajo. Ahora, ¿qué van a hacer los alcaldes? ¿Qué van a hacer los ciudadanos? ¿Qué van a hacer los edificios? ¿Qué van a hacer los transportes? Esto es tarea de todos. Entonces, por eso decimos que las administraciones públicas tienen un papel relevante, pero aquí está el minuto final de partido donde nos jugamos el paso a las Champions. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es hacer un sandbox en la isla de la Cartuja, que es la tesis industrial con Joaquín, con Julio y con 2 amigos más. Y el segundo que hemos arrancado este año pasado está en Málaga. Cada uno tiene unos objetivos diferentes, pero nos hemos centrado en coger una isla eléctrica, 2 subestaciones, Alamillo y Centenario, acotadas por el río, y aquí queremos que se revolucione para que aparezca la ciudad del mañana. Si lo vemos aquí y es posible, pues lo llegaremos a ver. Y algún loco que anda por allí también, por el lado de Endesa, que fue mi becario favorito, que estuvo en este proyecto. Además, tuvo la suerte de estar con nosotros su año de beca con Endesa metido en el proyecto, y que le echamos de menos. En el de Málaga vamos a hacer cosas diferentes, pues ya no es una isla, es un proyecto diferente, pero fijaros que son 2 parques científicos tecnológicos donde al que tenemos al otro lado son empresas, instituciones, universidades, pocos agentes que sean capaces de ponerse de acuerdo en hacer los cambios, ¿no? Por eso mismo que tú comentabas, ¿no? ¿Cómo hacemos la reforma? Lo bueno es que son 2 hubs de innovación y tienen mucha potencia investigadora. Si es Cartuja, pues además de la Escuela de Ingenieros, la Politécnica, que va a estar también allí, tenemos al Joint Research Center, que es el órgano de la Comisión Europea con 400 científicos trabajando para todos doctores, todos
echando muchas horas en todos los temas de este futuro, ¿no? Bueno, pues tenemos una capacidad, sea por la parte de IT, quizás más fuerte IT en la parte de Málaga, porque se han centrado en empresas muy internacionales y globales de tamaño para esa parte, pero sea por uno o por otro, tenemos dos hubs de innovación potentísimos, ¿no? Este fue el lanzamiento de uno, el primero, después de una tesis dirigida por don Joaquín, y este es el segundo, que es el de Málaga, que a diferencia del primero no pretende tener una isla eléctrica autoabastecida, que es el concepto de la primera, ¿no? Es decir, tener renovable y autosuficiencia, es decir, que no se dependa del exterior. En este otro lo que vamos a desarrollar es una ciudad circular. Los conceptos de circularidad engloban a la energía, pero van mucho más allá. Entran en el agua, entran en los reciclados, entran en los plásticos, porque todos forman parte de la huella ecológica que visteis antes. No es solo extraer el petróleo para quemarlo en un coche y perdiendo el 80% de rendimiento. Es también qué haces con el plástico que has producido o esos polímeros, esos materiales que han venido a partir de fuentes fósiles. Y todo esto es un proyecto que está muy basado en la circularidad, lanzado a finales de este año pasado. En el de Sevilla, ¿cómo se ha desarrollado? Primero, preparando el concepto sandbox, es hacer un espacio donde van a pasar cosas que no pasan fuera. El sandbox regulatorio tiene incluso que abrir paréntesis en la regulación para que te permitan hacer cosas no permitidas fuera, y eso hay que hablarlo con el Ministerio, dándole el siguiente argumento. Oye, que este edificio de aquí va a compartir su energía con este, cosa que a lo mejor está prohibida, y van a tener, mediante un sistema de transacción con smart contracts, con algoritmos que por sí mismos tomen decisiones, van a estar moviendo energía. Eso, aunque esté prohibido fuera, lo queremos hacer dentro. Bueno, pues ese tipo de idea es preparar el sandbox, concienciar y sumar adhesiones. Este proyecto va por 69 entidades adheridas y el de Málaga en prácticamente 2 meses van por 40. Llevamos más de 100 entidades ya. Y el ecosistema de esas 69 pues empezar a funcionar, ¿no? En los 2 primeros años de trabajo hemos conseguido que el 69% de las empresas adheridas, más de 80 reuniones de trabajo, la mitad de la energía sea renovable, pero no producida localmente, que es lo que queremos hacer, queremos transformar para que se produzca dentro, 31 metas alcanzadas, y después de los edificios se han analizado 41 edificios, lo que le llamamos la caracterización para entender cuál es su potencial de reducción y en términos de eficiencia energética, cómo reducir su consumo. Y esto lo ha hecho la Agencia Andaluza de la Energía. Y estos son los edificios adheridos, que son 55. Bueno, pues todo el mapa de cosas que se han hecho, lo tenéis más o menos aquí. Es verdad que hemos tenido el COVID aquí en medio, que nos ha partido por la mitad, pero a pesar de ello, pues veis que hay mucho de comunicación, que son las amarillas, mucho de concienciación, que son webinars, que son motivar a las empresas para que empiecen a hacer el cambio, y en estas verticales que son el grupo de energía, el de edificio, el de transporte y el de digital, pues se han ido consiguiendo también estas metas. Aquí tenéis más detalle por si lo queréis analizar a fondo. Os doy las cartas completamente. O sea, aquí se habla, por ejemplo, de la sensorización de la Smart Grid, lleva un 87% de su desarrollo. El año pasado se empleó más de 1 millón de euros. Aquí tenéis los semáforos. Como veis, hay rojos también. Esto es muy difícil de mover, ¿no? Bueno, esta primera quería deciros que aquí se produce una convergencia de sectores de la transición energética por un lado y la transformación digital por otro. O sea, aquí estamos mezclando energía y datos. Fijaros qué bonito lo que puede salir de todo esto, ¿no? Esto yo le llamo la huella dactilar del proyecto de Sevilla y la de Málaga, que aquí lo que tenemos son los meses del año y las horas del día. Y la parte central, en rojo, lo que te indica es que la punta máxima de demanda, que son 18 megavatios aquí y 11 megavatios en Málaga, se produce en los días de calor por el motivo de la climatización, el aire acondicionado que hace falta. Estas son las características de cada modelo eléctrico. 2 subestaciones, una subestación, aquí sí hay 155 transformadores, aquí 64, por que tengáis un poco el análisis de lo que puede ser Esto viene a ser como una ciudad de 50.000 habitantes y esto como una de 25.000, en términos eléctricos. 106 gigavatios hora y esto 46, 108. ¿Qué se ha hecho en la red? Para que veáis un poco la tripa por dentro.
todos estos puntos que aparecen por aquí son actuaciones y se resumen en LVS, se han metido sensorización, bueno, la telegestión ya estaba metida, don Jesús Vizcarra es el padre de la telegestión, que también sepáis lo que tenéis aquí, que les exprimáis todo lo que sabe. La telegestión estaba hecha al 100%, cosa diferente es que tengas que cambiar el contador por meter un bidireccional, porque metas un autoconsumo, porque cambies la filosofía, pero aquí lo que se ha metido en este año ha sido LVS, que son supervisores de la red de baja, que nos van a dar parámetros como intensidad, temperatura del transformador, nos van a dar muchos parámetros de comportamiento, y esto se eleva a 2 aplicaciones, que son la EDA y la DTS, que lo que vienen a hacer es escuchar lo que está pasando con la red. Eso no es suficiente, esto es como simplemente sensorizar. Ahora hay que hacer el telemando, el telecontrol, y eso se puede decir que lo hace los telemandos e interruptores que se meten y el LARS. El LARS es un sistema que dentro de la filosofía del mundo Smart Grid, dentro de sus funcionalidades, es lo que se conoce como un sistema FDIR. FDIR responde a Fault, Disaster, Isolation and Recovery. Eso quiere decir que yo aíslo, veo la falta, la aíslo, la detecto y la reparo. O sea, lo que hace es que te salta el ir a arreglar a campo y el propio algoritmo embebido en la red lo que te hace es buscarte el camino alternativo para que el N-1 del circuito entre por otra parte. No sé, igual os he perdido un poco con la explicación, pero esto lo que hace es que él toma su propia decisión para autorrepararse. Esto es el self-healing que le llaman en la terminología del mundo Smart Grid, ¿vale? Y se autorrepara porque tiene capacidad de llamar a los telemandos y encender y apagar circuitos, ¿vale? Esto ya lo puede hacer estos sistemas con opciones de automático, semiautomático y off. Esto redunda en una mejor calidad. 1 millón de euros se ha gastado en esto. Esta es la filosofía también de cómo una empresa de distribución tiene que evolucionar a ser una plataforma. Porque antes vendía servicios que como muchos te pedían que fueran sostenibles, que fuese energía verde y demás, pero cada vez más van apareciendo servicios que tú tienes prosumidores. En vez de consumidores son prosumidores, es decir, que producen su propia energía. Y para eso necesitas que el distribuidor sea el habilitador, por eso aparece ahí lo del enabler, y que esos servicios pues ya puedan estar hablando no solo de kilovatios, sino yo te compro el almacenamiento o la reserva, o que me des un respaldo, o que me des garantía de suministro en las noches. O sea, se van sofisticando los servicios y además a este señor le puede sobrar energía. Con lo cual aparece una última capa, que son los Smart Service, que lo que hace es que el prosumidor se convierta en transumidor. Y esto de transumidor, que es una palabra también un poco extraña, tiene mucho que ver con los mercados transactivos, es decir, el intercambio de flujo físico, eléctrico o económico entre particulares, ¿no? Y estos son modelos muy parecidos al peer-to-peer, a la energía intercambiada con o sin comercializadora. O sea, esto es algo que puede convertirse como en un autoconsumo compartido, puede tener sistemas de tipo blockchain apoyando que se haga de forma semiautónoma también, ¿no? Todos estos elementos que aparecen aquí debajo, de mucho detalle, esto para quien quiera ya irse a la tripa, son los principios que hay debajo de todo esto. Y veréis cosas, pues, bueno, como el Data Lake, dice, bueno, esto tiene que ponerse en algún sitio, ¿dónde va a estar? Va a ser el fireware, ¿dónde ponemos los elementos? Queremos hacer también un proyecto de comunidad energética local, donde está el CATEPS metido, ¿vale? Ahí tenemos la Escuela de Ingeniería, el CATEPS, el Isla Mágica, Ayesa, Hotel Barceló, 500 metros a la redonda compartiendo. O sea, eso sería dentro de la isla, otra isla con una especie de microgrid, una red que permita a estas entidades compartir pues lo que les sobra, lo que tiene cada uno. Y fijaros que aparece el operador del mercado, el OMIE. ¿Sabéis quién es el OMIE? El que fija los precios en el país. Lo tenemos participando en la memoria, o sea, para que veáis un poco la fuerza o lo cabezotas que somos también. Conseguimos que el OMIE sea el que haga también esa casación de valores en los mercados locales, lo que está haciendo a nivel de país, poderlo hacer en la isla de la Cartuja en un grupo de 500 metros a la redonda, ¿no? Pues estamos con Pedro Basagoiti, con Carmen Becerril, que es su presidenta, que mostraron interés en participar en este proyecto y en el de Málaga, que también haremos algo parecido. Aquí solo os estoy contando el de Sevilla, ¿eh? Hay que sacar también energía de donde no la hay, ¿no? Y estos son pastillas
identificadas donde se podrían poner plantas fotovoltaicas de mayor tamaño, 10 megavatios, 5 megavatios, 15 megavatios, y no suelen ser plantas ahí en medio de la ciudad, sino lo que hacemos es, tienes un espacio como este, ¿y qué le hacemos? Un aparcamiento. Esa es la idea para complementar lo que el autoconsumo no sea capaz de hacer, porque fijaros que toda esta pastilla tan grande, pues habrá sitios donde no tengas autoconsumo, donde tengas que basarte en el aparcamiento, o sea, hay que ir buscando la energía por otra parte. Y esos aparcamientos también se pretende que sean aparcamientos inteligentes, que estoy soñando mucho, pero después hay que hacerlo. Que tú seas capaz de ver hasta por la farola dónde se ubican las plazas disponibles, o sea, este es el modelo que hay que ir metiendo en las ciudades. ¿Seremos capaces de hacerlo? Intentándolo estamos. 34 millones de euros sería la inversión prevista. Esto es la caracterización de los edificios, que a cada uno se le hace un análisis. Todo esto ha sido el trabajo que han estado haciendo, Alberto a la cabeza, y después de todo eso pues se plantean fórmulas de a cada uno hacerle una propuesta a medida. Se lo venderá o lo comprará del mercado, de quien sea, ¿no? Aquí no se imponen soluciones. De hecho, por eso se está haciendo las auditorías por la Agencia Andaluza de la Energía, para que haya una imparcialidad en los estudios, ¿no? Y por último, me gustaría hablar que estos Digital Innovation Hub vienen también con unas mezclas de lo que es el mundo de la parte digital. Todos estos proyectos tienen una componente digital muy fuerte, ¿no? Además de la conectividad, nosotros nos inspira el que sean plataformas de datos en abierto, es decir, que cualquiera pueda ir a beber a ese data lake, a sacar información que pueda acabar en un servicio de parking, de edificio, de transporte público, privado. Todo lo que es esa nube de elementos, de sensores, bien alimentados con una lógica de normas UNE 178 para que sigan los estándares de las ciudades inteligentes, utilizando FiWare como mecanismo común de compartición, o sea, teniendo todos esos elementos como principios para que esto sea una plataforma que no sea la Torre de Babel, que se entienda lo que esté ahí debajo porque exista un estándar debajo. Y esto a nosotros lo que nos lleva es a pensar en que habrá un Energy Cloud dentro de todo esto. Un Energy Cloud viene a ser la mezcla de las telecomunicaciones con la electricidad, donde mueves el voltio, mueves el dato y interactúa pues, en todas estas dimensiones, ¿no? El Transactive Energy ya os lo conté antes, pero también puedes estar hablando de las relaciones de los edificios con la red, el transporte con la red. Pensad que un edificio o un vehículo puede formar parte de la seguridad de suministro en un determinado momento. Y esto también se le llama el Internet de la energía, ¿no? A todo esto. Alguna cosa de sandboxes relacionados con el transporte. Transporte pues puede haber temas de drones, temas de reparto de mercancía. Estos son algunos ejemplos en Europa para que podáis investigar en un sandbox. O sea, tú ya pides permiso para hacer cosas en la energía, pero también puedes hacer cosas en el transporte. Puedes hacer esto o puedes meter servicios de movilidad autónoma, ¿no? La movilidad autónoma que puede ir del nivel 1 al 5, es decir, esto tiene una banda que va desde sin automatización a la automatización completa. Esto puede ser un autobús pequeño que mueva personas dentro del parque sin salirse del área porque tiene que ser una zona restringida a la movilidad. Eso lo tiene que regular también el propio ayuntamiento, tiene que dar permiso para hacer ese tipo de pruebas. Pero ya tenemos interlocutores desde en Estados Unidos, Optimus Ride, que ya estuvo por el parque, por el proyecto haciendo su análisis. Esto es un spin-off del MIT, son doctores, los dos también con las patentes de movilidad autónoma más potentes que han sido capaces de encontrar. Y en Málaga tenemos a DECRA, también está metida en el proyecto, que con Telefónica también tienen unas pistas de conducción autónoma. Serían soluciones a cada posible lado y a cada partner. Esto tiene una hoja de ruta así de complicada, ¿vale? Que esto va evolucionando en el tiempo en los 4 grupos de trabajo y tiene que ir metiendo piezas en el puzzle a lo largo de todos ellos, ¿no? Si queréis tener noticias de esto, hay una web y hay una newsletter, os lo dejo también por aquí, porque tengáis noticias de por dónde va y suele publicar mensualmente los avances, ¿no? Nos gustaría tener más cosas que... A ver, ¿cómo vamos de tiempo? ¿5 minutos? Pues entonces esto lo voy a dejar para backup, porque aquí podía abrir el melón de la nuclear, del hidrógeno, de muchas más cosas, pero eso lo dejamos para el año que viene, ¿no?
¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, creo que vamos a cerrar la sesión, vamos a darle las gracias a Rafa. Alguno podía pensar, cuando hice la introducción, que estaba exagerando, que estaba vendiendo la moto. Después de la charla estoy seguro que estáis todos convencidos de que me había quedado corto en los elogios que había hecho al conferenciante. Ha sido una conferencia brillantísima, interesantísima, espero que vosotros así también lo valoréis. Y yo os pediría que os unierais a mí en retribuir al conferenciante como se merece.